Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Sea usted muy bienvenido a este tiempo de la escuela dominical, en la cual estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esta ya es la segunda lección y lleva como título Unidos sintiendo una misma cosa. Unidos sintiendo una misma cosa. Y vamos a estar estudiando los primeros 16 versículos. Si bien es cierto, el contexto va a ser todo el capítulo 2, o sea, del versículo 1 al 30, pero vamos a analizar del versículo 1 al 16. Bueno, Pablo se encontraba preso en Roma. Epafrodito había venido desde Filipos con una ofrenda de la iglesia y con buenas y malas noticias. Las buenas noticias fueron un motivo más para que Pablo se sintiera con mucho gozo, aún a pesar de estar en cadenas. Pero las malas noticias eran un pequeño obstáculo para que no experimentara un gozo completo. Las malas noticias tenían que ver con una disensión entre dos hermanas de la congregación, cuyos nombres eran Evodia y Síntique. Este incidente estaba impidiendo el gozo completo en Pablo. Veamos entonces la forma como Pablo maneja este asunto. Así que si tiene una Biblia, la voy a invitar que la pueda abrir en Filipenses capítulo 2. Vamos a ver los primeros dos versículos. En este pasaje, Pablo habla de 5 cosas que poseemos los que estamos en Cristo y 5 cosas que podemos hacer los que estamos en Cristo. Vayamos a lo primero. 5 cosas que podemos o que poseemos en Cristo. Filipenses 2:1 dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. En Cristo tenemos primeramente consolación. Esto significa uno que está a nuestro lado para fortalecer, consolar y animar. ¿Cuán importante es esto para nuestras vidas? Muchas veces nos sentimos incapacitados de sobrellevar las circunstancias de la vida, pero Cristo está allí para fortalecer. En otras ocasiones nos sentimos desconsolados por las pruebas, pero allí está Cristo para consolar. A veces también nos sentimos desanimados porque las cosas no salen como lo esperábamos. Bueno, allí está Cristo para animar. Si en Cristo tenemos consolación, debemos estar dispuestos a consolar también a otros. En segundo lugar, en Cristo tenemos consuelo de amor. Esto significa todo el incentivo que hay en el amor. Cristo nos amó de tal manera que no escatimó su propia vida y la puso por nosotros para morir en la cruz. Este amor que Cristo tiene para nosotros es un gran incentivo para que nosotros manifestemos el mismo amor a otros. En tercer lugar, en Cristo tenemos comunión del Espíritu. Esto se refiere a nuestra común participación del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo y además se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es este Espíritu morando en cada uno de nosotros quien produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Todo lo que necesitamos para tener una buena relación con el Padre y con nuestros semejantes. En cuarto lugar, en Cristo tenemos afecto entrañable. Cristo no solo nos amó al punto de dar su vida por nosotros, sino que también nos sigue amando como nuestro mejor amigo. Si en Cristo tenemos afecto entrañable, debemos estar dispuestos a manifestar afecto entrañable a otros. En quinto lugar, en Cristo tenemos misericordia. Lo que usted y yo merecíamos como pecadores es condenación eterna. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y en lugar de darnos lo que merecemos, nos dio a Cristo nuestro Salvador. Si en Cristo tenemos misericordia,
debemos estar dispuestos a mostrar misericordia a otros. Sin lugar a dudas que es grandioso lo que tenemos en Cristo: consolación, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto no entrañable y misericordia. ¿Qué hacer con todo esto que es nuestro en Cristo? No es para que lo guardemos como un precioso tesoro, cuidando de que nadie se atreva a mirarle siquiera. Es para que lo usemos en nuestra relación con otros. Por eso es que Pablo nos habla de 5 cosas que podemos hacer con lo que poseemos en Cristo. Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo primero que podemos hacer es completar el gozo de nuestros líderes espirituales. Cuando hay disensión y enemistad entre los hermanos de una iglesia, los líderes espirituales de la iglesia lo van a sentir, y eso evitará que ellos experimenten un gozo completo. Con Pablo estaba pasando eso. Estaba gozoso por muchas razones, a pesar de estar en la cárcel, pero su gozo no era completo. Por eso es que dice: completad mi gozo. Una traducción literal diría: llenad la copa de mi gozo. Cuando echamos mano de todo lo que poseemos en Cristo y vivimos en armonía con otros, dejando de lado la rivalidad, la discordia, los celos, estaremos completando el gozo de nuestros líderes espirituales. En segundo lugar, podemos sentir lo mismo. Esto significa que podemos vivir en armonía, que podemos adoptar el mismo parecer sobre asuntos en disputa. No siempre es fácil, porque nuestra vieja naturaleza nos impulsa a hacer prevalecer nuestro propio punto de vista, pero cuando echamos mano de lo que poseemos en Cristo, podemos ceder nuestro derecho y adoptar el mismo parecer que los demás sobre determinado asunto. ¿Cuánta falta nos hace tener gente que está dispuesta a someter su propia opinión a la opinión de los demás? ¿Por qué tenemos que ser siempre nosotros quienes tenemos la razón en todo? En tercer lugar, podemos tener el mismo amor. En Cristo tenemos uno que nos amó y uno que nos tiene un afecto entrañable. Él es nuestro supremo ejemplo de la forma como debemos tratar a otros. Si amáramos a los demás como Cristo nos amó a nosotros, jamás hubiera división en la iglesia, jamás hubiera rivalidad, jamás hubieran celos, jamás hubieran disensiones. En cuarto lugar, podemos ser unánimes. Unanimidad no significa mirar las cosas como todos las ven. Podemos tener distintos pareceres, pero lo grandioso es que podemos ceder nuestro derecho de hacer prevalecer nuestro propio punto de vista y adoptar el punto de vista de otro, en aras del bienestar de la iglesia. Esto es unanimidad. Al pensar en lo que tenemos en Cristo, es perfectamente posible tener unanimidad. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En quinto lugar, podemos sentir una misma cosa. Esto significa una unanimidad en propósito. A veces, cada miembro de la iglesia quiere hacer lo que a él le parece que sería lo recomendable. Como no hay acuerdo, no se hace nada. Los que estamos en Cristo podemos someter nuestros propios planes y adoptar los planes de los demás para evitar discordia y disensión en el cuerpo de Cristo. Esto es sentir una misma cosa. Hemos visto entonces 5 cosas que poseemos en Cristo y 5 cosas que podemos en Cristo. Le desafiamos a ponerlas en práctica para que así el gozo de sus líderes espirituales sea completo. Siguiendo más adelante con los versículos y a manera de introducción, permítame señalar que todos nosotros tenemos una innata pasión por la rivalidad. Es parte de nuestra humana naturaleza. Nos gustaría tener la mejor casa, la mejor ropa,
la mejor educación, el mejor trabajo, la mejor iglesia, los mejores amigos y quién sabe qué más. Ahora, en sí mismo, esta actitud no es necesariamente mala, porque cuando está bien canalizada, puede transformarse en un motor que nos impulsa a lograr metas más elevadas. Pero el problema radica en el hecho que a veces no cuidamos los medios con tal de lograr lo mejor. Fíjese en este ejemplo. Un joven que tiene como meta sacar las mejores calificaciones de su clase es una meta loable, pero ¿qué tal si para ello este joven copia cada uno de sus exámenes? Probablemente logrará su meta de sacar las mejores calificaciones, pero el medio que utilizó para ello es totalmente cuestionable y repudiable. Cuando se pretende ser lo mejor, sin importar de qué manera, es cuando se ha entrado en terreno peligroso, porque pisotea a los demás para lograr sus fines. Un hombre con quien hablaba de esto mismo, hombre impío por supuesto, alardeando su supuesta habilidad de vivir a costillas de los demás, me decía: el mundo es de los vivos, el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Esta es la manera como piensa el mundo, busca aprovecharse de los demás. Desafortunadamente, esta misma manera de pensar se ha introducido en la Iglesia en no pocas ocasiones y ha causado toda una serie de funestas consecuencias. En la iglesia de Filipos había entrado esta rivalidad y eso estaba evitando que Pablo experimentara un gozo completo. Por eso les dijo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. A continuación, vamos a ver entonces qué es lo que nos dice Pablo para poder erradicar la rivalidad en nuestra relación con los demás. Vamos a ver los versículos 3 al 4. En este corto pasaje bíblico encontramos una orden. Bueno, para nuestro estudio consideraremos primeramente la orden emitida y en segundo lugar la orden explicada. En cuanto a la orden emitida, dice así la primera parte de Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Como usted podrá notar, se trata de una orden, porque el verbo está en modo imperativo. Es decir, que no se trata de una sugerencia del apóstol. Pablo no está diciendo: hermanos, por favor les ruego que si les parece dejen de hacer las cosas por contienda o por vanagloria. Pablo no está dando opciones, está ordenando. La orden tiene que ver con no hacer nada por contienda o por vanagloria. Hacer cosas por contienda significa hacer cosas con motivos divisionistas o partidistas. Los políticos son expertos en hacer las cosas con motivos divisionistas o partidistas, buscando el bien del partido, convencidos de la premisa del divide y vencerás. Pero la política no debería tener lugar en la obra del Señor. Dejemos la política para los politiqueros, no para la obra del Señor. En la iglesia de Filipos había entrado la política. Algunos creyentes estaban haciendo cosas por contienda, con el ánimo de causar divisiones, buscando el bien de su propio grupo. Qué triste que acciones tan loables como predicar, enseñar, orar, ofrendar, servir, pueden ser hechas con motivos impuros, no para agradar al Señor, sino para causar división. Hacer cosas por vanagloria significa hacer cosas motivadas por un deseo de parecer mejores de lo que somos en realidad. Hacer cosas por jactancia para que los demás vean cuán espirituales somos, cuán maduros, cuán generosos, cuán sacrificados. Todo esto es vanagloria y desafortunadamente mucho de lo que se hace en las iglesias no proviene de un sincero deseo de exaltar a Cristo Jesús y anunciar su palabra, sino de ganar la admiración de los demás. Que Dios nos ayude a todos a evitar hacer cosas por vanagloria. Muy bien, una vez que hemos considerado la orden emitida, prosigamos considerando la orden explicada.
Quizá usted ve en su propia vida que ha estado haciendo cosas por contienda o por vanagloria y desea cambiar. ¿Qué debería hacer? Bueno, Pablo nos da 3 pasos para poder lograrlo. Primero, nos dice revestirnos de humildad. La segunda parte de Filipenses 2:3 dice, antes bien con humildad. Humildad es esa cualidad de carácter que cuando pensamos que la tenemos fue justamente cuando la perdimos. Verdaderamente es difícil ser humilde. La persona humilde no es la que piensa mal de sí misma. La persona humilde es la que se conoce a sí misma y se acepta tal como es. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. La persona humilde es la que, conociéndose a sí misma, se rinde totalmente al servicio de Cristo y de sus semejantes. La idea detrás de humildad no es dejar que la gente haga lo que quiera con uno. La idea detrás de humildad es todo lo que soy y todo lo que tengo te lo entrego a ti, Señor, para servicio tuyo y de aquellos por quienes tú moriste. Cuando usted tenga esta manera de pensar sobre usted mismo, habrá dado el primer paso para evitar la rivalidad, para dejar de hacer cosas por contienda o por vanagloria. El segundo paso es replantear nuestro concepto de los demás. Esto es en realidad una consecuencia lógica de habernos revestido de humildad. Al final de Filipenses 2:3 leemos, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mucho de la rivalidad se origina en un sentimiento de superioridad de nosotros mismos sobre los demás. Nos creemos las estrellas en el equipo de Dios, pensamos que somos imprescindibles en la obra de Dios. Con estos aires de grandeza, pensamos que tenemos el derecho de abusar de los demás, de aprovecharnos de ellos, de utilizarlos como objetos para lograr nuestros fines. Esto conduce a las contiendas, a las luchas por el poder, a la política dentro de la iglesia. ¿Cómo evitarlo? Pablo dice, estime a los demás como superiores a usted. Es cuestión de actitud. Puede ser que usted sea superior a la gente que lo rodea, pero eso no le da el derecho a pisotear a los demás. Usted debe considerar a los demás como si fueran superiores a usted, y con esa mentalidad podrá servirles sin ningún impedimento. No piense que todos tienen el deber de servirle, piense que usted tiene el deber de servir a todos. ¿Cómo entonces evitar la rivalidad? Revistiéndonos de humildad y replanteando nuestro concepto de los demás. En tercer lugar, rescatando el privilegio de servir a los demás. Se ha perdido el concepto de que servir a los demás es un privilegio. Debemos rescatarlo si queremos evitar la rivalidad. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mirar por los propios intereses de uno es muy sencillo. Es lo que hacemos la mayoría de nosotros. Pero además de esto, tenemos que mirar por los intereses de los demás. Esto es algo que pocos están dispuestos a hacerlo. Mirar por los intereses de los demás es lo mismo que servir a los demás. Servir a otros y mirarlo como un privilegio es tan ajeno a nuestra carne, pero cuando miremos a Cristo en cada uno de nuestros semejantes, estaremos dispuestos a servir con gozo y beneficio para los demás. La rivalidad no conduce a nada positivo. Por eso Pablo dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Para lograrlo tenemos que revestirnos de humildad, replantear nuestro concepto de los demás y rescatar el privilegio de servir a los demás. Que Dios nos motive a vivir esta verdad en la práctica. Entonces, hemos visto que el apóstol nos dejó con una orden, que nada hagáis por contienda o por vanagloria, y al pensar en todo lo que esto implica,
es válida la pregunta: ¿puede un creyente cumplir con algo así? ¿O de pronto Dios está pidiendo algo imposible de ser aplicado en la práctica? Bueno, justamente este asunto será lo que vamos a ver a continuación. Luego de exhortarnos a revestirnos de humildad, replantear nuestro concepto de los demás, estimándolos como superiores a nosotros mismos, y rescatar el privilegio de servir a otros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo que de los otros, Paulo nos va a dejar un gran ejemplo de cómo funciona todo esto en la práctica. El caso de estudio es Cristo Jesús. Él es la máxima expresión de este principio en funcionamiento. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La exhortación de Pablo va dirigida a que en cada uno de nosotros haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando Pablo habla del sentir, está hablando de pensamientos que crean actitudes. En otras palabras, Pablo está diciendo que en cada uno de nosotros debe haber el pensamiento de Cristo Jesús, lo cual formará las actitudes que manifestó Cristo Jesús y posteriormente las acciones que manifestó Cristo Jesús. Pensamientos forman actitudes, actitudes forman acciones. Más adelante, el apóstol nos mostrará en detalle cuáles son esos pensamientos, esas actitudes y esas acciones. Pero por lo pronto, para nosotros será de mucha utilidad reconocer un hecho importante. Esto de revestirse de humildad, replantear nuestro concepto de los demás y rescatar el privilegio de servir a los demás, lo cual es básicamente el sentir que hubo en Cristo Jesús, no depende de nuestro esfuerzo por conseguirlo o de un esfuerzo de nuestra carne. En el puro esfuerzo de la carne jamás lograremos formar en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. El esfuerzo en nuestra carne, lo máximo que puede hacer por nosotros, es llevarnos a sentirnos superiores a los demás, a pensar que los demás deben servirnos y a buscar siempre nuestro propio interés. Para que en nosotros haya el sentir que hubo en Cristo Jesús, debemos permitir que Cristo Jesús actúe en nosotros. La mente de Cristo actuando en nosotros permitirá que tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Muy bien, pasemos ahora a examinar cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo primero que notamos es su sumisión. Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este texto nos transporta a la eternidad pasada. Cristo Jesús tiene la forma de Dios. La expresión forma de Dios no se refiere a tamaño o a figura, porque Dios es espíritu, según lo que dice Juan 4:24. El espíritu no tiene tamaño ni figura. La palabra forma significa la expresión externa de la naturaleza interna. Esto significa que en la eternidad pasada Jesucristo existía como Dios. Esto queda confirmado por lo que Pablo dice a continuación cuando afirma que Jesucristo es igual a Dios. Esta verdad no aparece solamente en este texto, sino en varios otros pasajes de la Biblia. Cristo Jesús es Dios y como tal existe desde siempre y es dueño de toda la honra y la gloria que su esencia merece. Pero lo grandioso de su persona es su sumisión. Su sumisión parte del hecho que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo no pensó en sí mismo, sino que pensó en otros. Sometió su grandeza a la necesidad de otros. Su actitud fue de profunda preocupación por el bienestar de los demás. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Un sentir que dice: no puedo guardar mis privilegios para mí mismo. Debo someter lo que soy a las necesidades de otros. En segundo lugar, el sentir de Cristo, además de sumisión, es servicio. Filipenses 2:7 dice:
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Qué increíble! El Dios del universo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fue un acto voluntario de dejar a un lado toda la gloria que por ser Dios tenía para cubrirse con un manto de carne. Cuando Pablo dice que Jesucristo se despojó a sí mismo, no está hablando de que dejó de ser Dios mientras estuvo en este mundo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo Jesús siempre ha sido Dios, antes de su encarnación, durante su encarnación y después de su encarnación. Él no ha dejado de ser Dios ni un solo instante de su existencia. Lo único que pasó es que durante su encarnación voluntariamente se despojó o se dio su derecho de manifestar su gloria como Dios. Ya no era en forma de Dios, sino en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Que durante su encarnación siguió siendo Dios, lo sabemos porque Él mismo lo dijo en varias ocasiones y porque hizo algunas obras que solamente Dios las puede hacer. ¿Quién puede convertir agua en vino? ¿Quién puede alimentar a 5.000 personas con solo 5 panes de cebada y 2 pececillos? ¿Quién puede calmar el viento y el mar con solo una orden? ¿Quién puede resucitar a un muerto que estuvo 4 días en una tumba? Solamente Dios. Jesucristo jamás dejó de ser Dios mientras estuvo en forma de siervo hecho semejante a los hombres. Pero note la grandeza de lo que hizo Jesucristo. No se aferró al hecho de ser igual a Dios, sino que voluntariamente se despojó de su gloria, tomando forma de siervo, porque sólo así podía ser útil a los demás. Como siervo, vino a este mundo para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En cierta ocasión, Jesús y sus discípulos se reunieron en el aposento alto para celebrar la Pascua. En aquel tiempo, la costumbre era que un esclavo lavara los pies cubiertos de polvo de las personas que llegaban a una casa. En el aposento alto no había un esclavo que lavara los pies de la gente que estaba allí reunida. ¿Qué hizo Jesucristo? Aquel que siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice el relato bíblico que se levantó, se despojó de su manto, tomó una toalla, se la ciñó, puso agua en un lebrillo y de uno en uno procedió a lavar los pies de sus discípulos. Tomó el lugar del esclavo. Cristo Jesús es más que todos los que allí estaban, porque Él es Dios. Sin embargo, de ello se sometió a los discípulos y se humilló al punto de ser su esclavo. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que el sentir que hubo en Cristo Jesús era sumisión, cuando no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y también servicio, cuando se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para servir a los hombres y dar su vida en rescate por muchos. En tercer lugar, el sentir que hubo en Cristo, además de sumisión y servicio, es sacrificio. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué cuadro tan descriptivo del sentir de Cristo Jesús. Note el descenso. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo siervo. Siendo siervo, fue a la cruz. La forma de muerte más despreciable que el mundo haya conocido. La Biblia misma lo dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Si quisiéramos describir con una sola palabra todo esto, quizás la mejor palabra sería sacrificio. Cristo Jesús se sacrificó a sí mismo por el bien de otros. Solo así pudo pagar lo que usted y yo merecíamos como pecadores condenados. Por medio de su sacrificio logramos lo que Él quiso para nosotros, la salvación de la condenación por nuestros pecados. ¿Cuál es entonces el sentir que hubo en Cristo Jesús? En resumen, sumisión, servicio y sacrificio. Este es el sentir que debe haber en nosotros. Jamás pensemos que somos superiores a los demás.
Sometamos lo que somos al bienestar de los demás. Jamás pensemos que el servicio a los demás es algo despreciable. Si nos hemos sometido a los demás, debemos estar dispuestos a servir. Jamás pensemos que el servicio no demanda sacrificio. Estemos dispuestos a sacrificarnos por los demás. Cristo Jesús vivió a la perfección todos estos principios y nos dejó un ejemplo para que nosotros también lo podamos vivir. Si permitimos que Cristo actúe en nosotros, podremos someternos a los demás, servir a los demás y sacrificarnos por los demás. Bueno, si todo hubiera quedado aquí, hoy tendríamos un grandioso mártir, pero nada más que eso. Lo extraordinario es que después de su máxima humillación, Jesucristo experimentó lo que podríamos llamar su máxima exaltación, y esto es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a los versículos del 9 al 11. Este pasaje trata de la máxima exaltación de Jesucristo. Recuerde que esta máxima exaltación está ocurriendo después de su máxima humillación. Este es un principio bíblico muy importante. El camino a la exaltación es la humillación. Primera de Pedro 5:6 dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El camino de la humillación es poco apetecido por el hombre. La mayoría de nosotros anhelamos la exaltación, pero no queremos saber nada de la humillación. Sin humillación no hay exaltación, y si usted piensa lo contrario, tenga mucho cuidado, porque una exaltación sin humillación es igual a caída inminente. Proverbios 16:18 dice: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cristo Jesús fue humillado hasta lo sumo. No es extraño, por tanto, que después sea exaltado hasta lo sumo. Lo que notamos en Jesucristo, en primer lugar, es la posición soberana que le pertenece. Filipenses 2:9, en su primera parte, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Jesucristo se humilló a sí mismo hasta lo sumo. En respuesta, o como una consecuencia, Dios le ha puesto en la posición soberana. Nadie está en una posición más elevada que Él. Él fue exaltado hasta lo máximo que se puede ser exaltado. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La diestra de Dios es la posición soberana del Señor Jesucristo. ¿Qué implicaciones tiene esto para usted y para mí hoy en día? En realidad son muchas, pero entre las tantas, permítame citar esta. Si Cristo Jesús ocupa hoy y día una posición soberana, ¿para qué pensar que necesitamos de otros intermediarios o agentes para llegar a Dios? El otro día hablé con una persona que estaba pasando por un gran problema. Luego de compartir conmigo algunos detalles del conflicto, me dijo que había puesto una vela al santo de su devoción y que por tanto esperaba que Dios le iba a ayudar a salir del problema. Esta persona quería ser oída por Dios mediante un intermediario distinto de Jesucristo. Pero los que somos creyentes no tenemos para qué recurrir a otro intermediario, porque tenemos a nuestra disposición a alguien que ha sido exaltado a lo sumo y desde allí intercede por nosotros. Él mismo ha dicho en su palabra: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La posición soberana de Cristo le permite hacer todo esto. Él es el perfecto intercesor, el único que nos conduce al Padre. No hace falta otros intercesores o intercesoras para poder ser oídos por Dios. La suma humillación de Jesucristo le ha conducido a tener una posición soberana, pero no solo eso. En segundo lugar, le ha conducido a tener un nombre soberano. La segunda parte de Filipenses 2:9 dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es lógico que alguien que tiene una posición soberana tenga un nombre soberano, un nombre que está sobre todo nombre.
¿Sabe cuál es este nombre? El Señor. Señor es la versión griega del nombre hebreo Jehová del Antiguo Testamento. Haga usted un estudio de los textos bíblicos del Antiguo Testamento que son citados en el Nuevo Testamento y notará que cada vez que en el Antiguo Testamento aparece el nombre Jehová, en el Nuevo Testamento aparece el nombre Señor. Pues Jehová o Señor es el nombre, sobre todo nombre, que Dios le dio a Jesucristo en su exaltación. ¿No es maravilloso? En su humillación, Jesucristo no buscó hacerse de un nombre grande, más bien su nombre fue el objeto de la burla y el escarnio, pero en su exaltación recibe lo que le pertenece, un nombre sobre todo nombre, un nombre soberano, el Señor. Como el Señor, Él es todopoderoso y todo suficiente. ¿Para qué preocuparnos de los enemigos si Él está con nosotros? La suma humillación de Jesucristo le condujo a tener una posición soberana y un nombre soberano, pero no solo eso, en tercer lugar, le condujo a tener una autoridad soberana. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La autoridad y el poder del nombre de Jesús es tal que toda rodilla se doblará delante de él. Note que Pablo habla de tres grupos de personas que doblan sus rodillas ante la autoridad de Jesucristo. Los que están en los cielos se refiere a los creyentes que han muerto y están ya con él. Luego, los que están en la tierra se refiere a hombres y mujeres creyentes e incrédulos que doblarán su rodilla ante su augusta presencia cuando Él se manifieste en su gloria y en su segunda venida. Después están los de debajo de la tierra. Esto se refiere a los que han muerto en sus pecados y están en su condenación eterna. Interesante es pensar que todo ser humano un día caerá de rodillas ante Jesucristo. Los que somos creyentes ya hemos caído de rodillas ante Él, reconociéndolo y recibiéndolo como nuestro Salvador y Señor, y Él con su amor y en su gracia nos ha levantado para tenernos con Él. Pero los que no creen en Él por ahora son arrogantes y se mofan de Él. Pero está cercano el día cuando caerán de rodillas ante Él solo para escuchar sus palabras fatídicas: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿En cuál grupo está usted? ¿En el de los que ya han caído de rodillas ante Él y por tanto son salvos? ¿O en los que caerán de rodillas ante Él para escuchar su sentencia al fuego eterno? La decisión es suya. La suma humillación de Jesucristo le condujo a tener una posición soberana, un nombre soberano y una autoridad soberana. En cuarto lugar, la humillación de Jesucristo le condujo a tener un honor soberano. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Confesar significa estar de acuerdo. Un día, toda lengua estará de acuerdo con que Jesucristo es el Señor, el soberano, el amo, el dueño, Jehová. Todo será para gloria de Dios Padre. Piensa en tanta gente que hoy desprecia y deshonra a Cristo Jesús. Algún día quedarán asombrados cuando le vean viniendo en su gloria y dirán, cuán necios fuimos al no confesar su nombre. Pero será demasiado tarde para ellos. La confesión de su nombre será seguida por el reproche por su incredulidad, mientras tuvieron la oportunidad de recibirlo como Salvador y Señor y no lo hicieron. Si usted quiere ser salvo, hoy mismo confiesa a Cristo como su Salvador y Señor. Si no lo hace, igual tendrá que confesarlo algún día, pero ya no le servirá para alcanzar la salvación. No es cuestión de ver para creer, sino de creer para ver. Dice el dicho popular, lo que somos determina lo que hacemos. Por esto, la costumbre de Pablo de dedicar la primera parte de sus escritos a una explicación detallada de lo que somos en Cristo, para luego exhortar a actuar conforme a ello. Así que usted y yo debemos tener a Cristo como nuestro ejemplo. Esto es lo que somos, debemos actuar conforme a ello.
Y esto es lo que vamos a ver a continuación, en los versículos 12 y 13. Este pasaje bíblico nos habla de la obediencia. Encontramos aquí la exhortación a obedecer y la energía para obedecer. En cuanto a la exhortación a obedecer, Filipenses 2:12 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo está hablando a creyentes, no a incrédulos. Solamente los creyentes podemos obedecer a Dios, porque tenemos el poder para ello, como vamos a ver más adelante. Los incrédulos, aunque quieran obedecer a Dios, no pueden, porque no tienen el poder para ello. Pablo se dirige a los creyentes llamándolos amados míos, una manera muy tierna de tratarlos que indica el aprecio que sentía hacia ellos. Pero note que el texto comienza con un por tanto. ¿Por tanto qué? Pues, por cuanto tenemos en Cristo un gran ejemplo de humillación, Pablo quiere y en realidad ordena que actuemos conforme a ese modelo. En la iglesia de Filipos había algo de problemas. Algunos creyentes estaban haciendo cosas espirituales motivados por un espíritu divisionista, antagonista y revanchista. Usted sabe, el predicar, orar, cantar no para la gloria del Señor, sino para la gloria del hombre, para buscar rédito en ello. Todo era producto de su orgullo, de su afán por vanagloriarse. La solución para este conflicto era la humillación de todos los creyentes. ¿Cómo debían humillarse? Pues siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Con esta mentalidad, Pablo va a exhortar a obedecer. Interesante que la obediencia parte de una mentalidad humilde. El orgullo es el padre de la desobediencia. Los filipenses tenían buenos antecedentes de obediencia. Cuando Pablo estuvo con ellos, obedecieron sin dilaciones. Ahora que Pablo no estaba con ellos, Pablo quería que mostraran una mayor disposición para obedecer. Muy bien. Para que uno pueda obedecer a alguien, necesita saber qué es lo que tiene que hacer. Pablo, por tanto, va a indicar qué es lo que los creyentes de Filipos debían hacer. Dice el texto: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos es la traducción de un verbo griego que tiene que ver con trabajar. Es por esto que este mandato ha ocasionado no poca confusión en muchas personas cuando lo han entendido en el sentido de que tenemos que trabajar con temor y temblor para ser salvos. Pero de entrada sabemos que esto no puede ser, porque la Biblia es clara en cientos de pasajes en los cuales se ve que la salvación no es algo que uno lo obtiene por trabajar, sino que es un regalo de Dios, algo que usted y yo lo recibimos sin merecerlo. A lo que Pablo está refiriéndose es a dos cosas. Primero, está diciendo que trabajen para solucionar el problema de celos, contiendas y divisiones que estaban afrontando. La palabra salvación no siempre significa salvación de la condenación que pesa sobre el pecador. A veces puede significar salir o librarse de una situación comprometida. Aún nosotros usamos la palabra salvación en ese sentido. Cuando, por ejemplo, a un equipo de fútbol por poco le hacen un gol, los aficionados dicen de la que se salvó. En este sentido, Pablo está diciendo a los creyentes de Filipos que trabajen con temor y temblor para solucionar el problema que están teniendo en la iglesia. Segundo, está diciendo que hagan trabajar la salvación que ya obtuvieron en Cristo. La salvación en Cristo nos trajo solamente liberación de condenación. La salvación en Cristo nos trajo mucho más. Entre lo mucho está la capacidad para vencer nuestras naturales tendencias de la carne, propias de nuestra vieja naturaleza, tales como el orgullo, el egoísmo, la rivalidad. Si hacemos trabajar nuestra salvación, podremos sentir lo mismo que los demás, podremos tener el mismo amor que los demás, podremos estar unánimes en todo.
Pablo está diciendo entonces, ocúpense en hacer funcionar lo que tienen en Cristo para terminar con sus rivalidades, con sus divisiones y con sus pleitos. Muy bien, ahora que tenemos en claro la exhortación a obedecer, consideremos la energía para obedecer. ¿Cuán importante es tener energía para obedecer? ¿Cuánto nos frustra ser ordenados a obedecer algo que no podemos? Si alguien me ordenaría que levante un peso de 100 kilos, no podría obedecer, porque no tengo la capacidad para levantar un peso así. No tengo la energía para hacerlo. Pablo ha ordenado a los creyentes de Filipos a terminar con los problemas que estaban surgiendo en la congregación. ¿Tenían los creyentes de Filipos la energía para obedecer? Bueno, en ellos mismos no, pero en Cristo sí. Note lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La energía para obedecer lo que Dios nos pide en su palabra no está en nuestra carne, no está en nosotros mismos, está en Dios. Es Dios quien obra en nuestras vidas, poniendo primeramente un deseo o un querer de hacer su voluntad. Luego, Él mismo nos capacita o nos da la suficiente energía para obedecer lo que Él nos ha pedido hacer. Dios no nos arroja a la frustración pidiéndonos hacer cosas que no podemos cumplir. Si Él nos pide hacer algo, es porque Él mismo nos ha dado la suficiente energía para hacerlo. Esto no significa, por supuesto, que el creyente es totalmente pasivo en esto de obedecer lo que Dios nos pide hacer. Ponga atención a lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestra responsabilidad como creyentes es permanecer en él, porque separados de él nada podemos hacer. Permanecer en él es primeramente haberle recibido como Salvador personal. Luego, conocerle lo más que podamos mediante su palabra, la oración y el servicio. En la medida que estemos permaneciendo en Él, tendremos la energía suficiente para hacer lo que Él nos pida en su palabra. Pablo ha exhortado a resolver los problemas que habían surgido dentro de la congregación. Eran problemas de relación unos con otros, y al mismo tiempo ha mostrado que los creyentes tenemos de Dios la energía para resolver estos problemas. Quizá usted hoy mismo está enfrentando problemas de relaciones con otros creyentes dentro de la congregación. La manera de resolver estos problemas es humillándose. Humillarse no es sencillo, se necesita una energía para hacerlo. La energía proviene de Dios. Él es quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Permitamos que Él obre en nuestras vidas y de seguro que nos será posible humillarnos para poder salir de esos problemas como los que experimentaba la iglesia en Filipos. Finalmente, en los últimos versículos vamos a ver que los creyentes muchas veces nos vemos forzados a vivir en medio de una sociedad maligna y perversa. La única manera de escapar de esta realidad sería yéndonos a vivir en algún planeta distante, pero no haga planes para ello, porque la Biblia no nos pide salir de la sociedad en la cual vivimos, por más maligna y perversa que sea. Más bien nos alienta a vivir en medio de ella. En sí mismo no hay nada de malo en vivir en medio de una sociedad maligna y perversa. Lo malo está en permitir que seamos absorbidos por ella, y lamentablemente esto es lo que ha sucedido con muchos creyentes. Han sido engullidos en las temibles fauces de esta sociedad maligna y perversa. ¿De qué manera? Pues cuando han adoptado las normas, los planes y modelos del mundo y han desechado las normas, los planes y modelos de Dios. En esta última sección entonces Pablo nos va a mostrar cómo podemos ser hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Veamos los versículos entonces del 14 al 16. En el versículo 15, Pablo nos habla de hijos de Dios sin mancha
en medio de una generación maligna y perversa. Esto es interesante. Esto es lo que usted y yo debemos buscar. Nos referimos a mantenernos sin mancha como hijos de Dios que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Es tan fácil ser manchados por el sistema que impera en este mundo. Somos tan propensos a adoptar los modelos del mundo para nuestro diario vivir y despreciar los modelos que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Cómo ser hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa? Pablo nos va a dar 4 mandatos. Veámoslos. Primero, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Esto es lo que dice Filipenses 2:14. Note que el verbo se encuentra en modo imperativo, señalando la acción como una orden. Recuerde usted que Pablo está hablando a una congregación en la cual se estaban dando algunos brotes divisionistas, de rivalidad y de celos. Los creyentes estaban haciendo la obra del Señor no para agradar al Señor de la obra, sino para agradarse a ellos mismos o a los grupos a los cuales pertenecían. Este comportamiento era público y notorio, no solo a los creyentes, sino también a la gente de la ciudad, gente incrédula que no atinaba a comprender cómo los hermanos se comían unos a otros. Para la gente del mundo era normal el causar divisiones, la rivalidad, los celos, las peleas, porque eso es típico de la naturaleza caída de todo ser humano. Pero desafortunadamente algunos creyentes habían adoptado este comportamiento y lo habían introducido en la iglesia. Pablo dice, ustedes son hijos de Dios, no hijos del mundo, por tanto no deben permitir que el mundo les manche de esta manera. Para ello deben empezar a hacer todo sin murmuraciones. Este mandato tiene 3 implicaciones. Número 1, hacer todo sin quejarse. ¿Por qué yo, mientras los demás no hacen nada? ¿Por qué a mí la parte más difícil, mientras los demás hacen lo más fácil? Y así por el estilo, queja tras queja. Número 2, hacer todo sin mirar solamente lo negativo en lo que hacen los demás. Cuán hábiles somos para detectar los errores de los demás, ¿verdad? Y cuando encontramos uno, no dudamos en hacerlo público. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Número 3, hacer todo sin reclamar a Dios. Muchas veces pensamos que Dios es injusto pidiéndonos hacer ciertas cosas que no nos agrada hacer. Dios es Dios y nada de lo que nos pide hacer puede partir de motivos injustos. Además de hacer todo sin murmuraciones, deben hacer todo sin contienda, dice Pablo. Esto significa hacer todo sin cuestionamientos, sin sospechas, sin juzgar los motivos de los demás. La segunda orden para ser hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa es ser irreprensibles y sencillos. Filipenses 2:15 en su primera parte dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. La palabra irreprensible significa sin motivo para ser acusado. No significa impecable. Como humanos que somos, no estamos libres de cometer faltas de vez en cuando, pero si reconocemos nuestras faltas y damos los pasos necesarios para corregir, seguimos siendo irreprensibles. La palabra sencillos significa sin engaño. Tiene que ver con una persona que no tiene un motivo escondido para hacer lo que hace. ¿Cuánto de lo que se hace en las iglesias será para la gloria de Dios exclusivamente? Porque desafortunadamente somos expertos en hacer cosas no para el Señor, sino para nuestro propio beneficio, para nuestra propia gloria. Los creyentes que nos ven actuar están convencidos que lo que hacemos es para la gloria del Señor. Solamente nosotros sabemos que no es así. Allí está el engaño. Pablo dice, hagan todo sin engaño. Si queremos ser hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa, tenemos que hacer todo sin murmuraciones y contiendas,
para que seamos irreprensibles y sencillos. Pero no solamente eso, la tercera orden es que resplandezcamos como luminares en el mundo. Filipenses 2:15 al final dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo está hablando de la generación maligna y perversa y dice que en medio de ella los creyentes debemos resplandecer como luminares. Es muy ilustrativa la comparación. La generación maligna y perversa está en la más densa tiniebla espiritual. Los que son parte de ella andan en tinieblas sin saber a dónde van. Los creyentes somos los luminares, que cual faros en el puerto guiamos a las almas al puerto seguro de la salvación en Cristo. ¿Está usted sirviendo como luminar para guiar a otros a Cristo? ¿O hace tiempo que su luz está oscurecida por el pecado en su vida? Si este es su caso, no espere más. Saque esa gruesa cubierta de su vida llamada pecado y empiece a resplandecer, para que otros puedan llegar a la seguridad de la salvación en Cristo. Algo muy digno de ser tomado en cuenta es la función que Dios ha asignado a los creyentes. Debemos estar en medio de la generación maligna y perversa, no absorbidas por ella, sino resplandeciendo como luminares. No son pocos los creyentes que han pensado que sería aconsejable salir del medio de la generación maligna y perversa para refugiarse en algún recóndito lugar, lejos de la suciedad de este mundo. Pero si los creyentes hiciéramos esto, ¿quién guiaría a los incrédulos a Cristo? ¿Quién le hablaría del Señor tanto con los labios como con los hechos? No habría nadie. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cómo ser entonces hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa? Ya hemos visto que es por medio de hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, por medio de ser irreprensibles y sencillos, y por medio de resplandecer como luminares en el mundo. Por último, por medio de asirnos de la palabra de vida. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Dios ha dejado a sus hijos su palabra. Es una palabra pura y perfecta. Los creyentes debemos tomar esta palabra y aferrarnos a ella tanto como sea posible. En ella encontramos la sabiduría para poder enfrentar las situaciones de la vida y las promesas de lo que es nuestro en Cristo. Esta palabra de vida debe ser conocida, vivida y proclamada. Usted y yo, que somos hijos de Dios, debemos ser Biblias vivientes, personas que por su comportamiento dan vida a la palabra de vida. ¿Está usted leyendo su Biblia diariamente? ¿Está estudiando la palabra de vida? ¿Está memorizándola y meditando en ella? Y sobre todo, ¿la está compartiendo con otros? Para Pablo era clave que los filipenses estén nacidos de la palabra de vida. Solamente así se mantendrían sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa, y además en el día de Cristo, Pablo podría gloriarse que no ha corrido en vano, ni en vano ha trabajado. Ahora tenemos completo el cuadro. ¿Cómo ser hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa? Primero, haciendo todo sin murmuraciones ni contiendas. Segundo, siendo irreprensibles y sencillos. Tercero, resplandeciendo como luminares en el mundo. Y cuarto, haciéndonos de la palabra de vida. Que con la ayuda del Señor podamos vivirlo en la práctica. Amén. Que el Señor le bendiga.